Buenos días, mi nombre es Reina Jacqueline Durazo Fuentes, soy alumno de la carrera de licenciatura en Derecho y este es mi proyecto integrador de la materia Técnicas de la Información Social. Comencemos hablando sobre los tipos de estudio de caso. En esta ocasión veremos dos ejemplos. Primero, el intrínseco, el cual se centra en un solo caso único y específico, debido a su interés particular o características únicas. No se busca generalizar los hallazgos más allá de un caso específico. Este es utilizado cuando el caso en sí mismo es de gran interés y se desea comprender profundamente sus detalles y contextos únicos. También tenemos el instrumental, en el cual se utiliza un caso específico para proporcionar información sobre un fenómeno más amplio. El caso es un medio para entender y explorar cuestiones generales, empleado cuando se requiere generalizar hallazgos o teorías a un contexto más amplio, utilizando el caso como herramienta de investigación. Una de las principales fuentes de información es la entrevista, en la cual se recopila información directa de individuos mediante preguntas y respuestas. Esta proporciona perspectivas y experiencias personales. También tenemos la observación directa, en la cual observamos el comportamiento y las actividades del entorno del sujeto. Esta permite obtener datos contextuales y conductuales. Por último, tenemos documentos y archivos. Aquí es la revisión de documentos escritos, registros históricos y archivos relevantes, lo cual nos proporciona información secundaria para complementar los datos primarios. Existen diversos tipos de escala que pueden utilizarse en la investigación. Por ejemplo, tenemos la escala nominal. Esta consiste en clasificar datos en categorías sin un orden específico, como por ejemplo el género o algún tipo de producto. También tenemos la escala ordinal, la cual consiste en clasificar datos en categorías con un orden específico, pero sin una diferencia consistente entre categorías. Aquí podemos ver un ejemplo de un nivel de satisfacción, ya sea bajo, medio o alto. La escala de intervalos consiste en clasificar datos con intervalos equidistantes, pero sin un cero absoluto. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius. Y la escala de razón consiste en clasificar datos con intervalos equidistantes y un cero absoluto, permitiendo comparaciones de proporciones. Por ejemplo, el peso o la altura. Para aplicar un fenómeno o proceso en mi comunidad o campo de estudio, puedo aplicar la técnica documentada de la siguiente manera. Primero, debemos seleccionar un tema e identificar un fenómeno relevante en mi comunidad, como la adopción de tecnologías sustentables. Como siguiente paso, el formular preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿qué motiva a las personas a adoptar tecnologías sustentables en sus hogares? También la recolección de datos, utilizando entrevistas con residentes, observando el uso de tecnologías en hogares y revisar los documentos y estudios previos sobre tecnologías sustentables. Una vez que se hace la recolección de datos, estos se analizan mediante métodos cuantitativos para analizar las respuestas y los datos obtenidos, buscando patrones y tendencias. Por último, desarrollaremos la teoría, explicando cómo los datos respaldan la teoría de que la conciencia ambiental y los incentivos económicos son factores clave en la adopción de tecnologías sustentables. Para llevar a cabo esta investigación, utilizaría los tipos de fuente de información de la siguiente manera. Mediante las entrevistas obtendría perspectivas personales y detalladas de los residentes. A través de la observación directa, vería cómo se utilizan realmente las tecnologías sustentables en los hogares. Y por último, con documentos y archivos complementaría los datos primarios, con estudios previos y estadísticas relevantes. Estas fuentes proporcionarían una visión integral del fenómeno, permitiendo un análisis profundo y bien fundamentado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.